El Cerro del Muerto. El Cerro del Muerto se levanta en el horizonte de Aguascalientes como una silueta inmóvil que parece observarlo todo desde tiempos antiguos. Su forma recuerda a la figura de un gigante acostado, con la cabeza, el torso y las piernas delineadas por las colinas. Desde lejos, cuando el sol se pone, la sombra del cerro se vuelve más profunda, como si la figura se hundiera lentamente en la noche. Los habitantes de la región siempre han dicho que el cerro no es solo una montaña, sino una presencia que respira con el viento. Los ancianos cuentan que en ciertas madrugadas se pueden escuchar sonidos que no pertenecen ni a los animales ni a las personas, como susurros que recorren la piedra. Mucho antes de que existiera la ciudad moderna, los pueblos originarios ya miraban el cerro con respeto. Creían que allí descansaba un antiguo guardián, un ser que protegía la tierra y los manantiales. Para ellos, la forma humana del cerro no era una coincidencia, sino la huella de un espíritu que decidió dormir para siempre. Los cronistas del periodo colonial mencionaron el cerro en sus escritos. Algunos decían que los indígenas evitaban subir a ciertas zonas porque creían que eran sagradas. Otros afirmaban que en la cima se hacían rituales para pedir lluvia y buenas cosechas. Con el paso del tiempo, la leyenda del gigante dormido se transformó en la historia del muerto, un ser que había sido castigado por los dioses y convertido en piedra. Las versiones cambiaban de pueblo en pueblo, pero todas coincidían en algo: el cerro tenía memoria. En las mañanas, cuando la neblina cubre la ciudad, la figura del cerro parece más real. Los contornos se suavizan y la montaña parece una persona que duerme profundamente, ajena al ruido de los autos y las voces de la ciudad. Algunos fotógrafos han intentado capturar el perfil perfecto del cerro, buscando el ángulo exacto en el que se aprecia como un cuerpo humano. Dicen que hay momentos del día en los que la luz revela detalles que normalmente pasan desapercibidos, como si la piedra tuviera facciones. Las historias más extrañas comenzaron a circular en el siglo XX, cuando Aguascalientes empezó a crecer rápidamente. Los habitantes de las colonias cercanas aseguraban que, en noches muy silenciosas, se podían ver pequeñas luces moviéndose en las laderas, como si alguien caminara con una lámpara. Un grupo de excursionistas afirmó haber escuchado pasos detrás de ellos mientras subían por un sendero. Al voltear, no encontraron a nadie, pero sintieron una sensación de frío que no coincidía con el clima. Los científicos han explicado que el cerro es una formación volcánica antigua, parte de la Sierra Madre Occidental. Sus rocas cuentan una historia de millones de años, de erupciones, movimientos de placas y erosión constante, pero esa explicación nunca ha logrado borrar las leyendas. Para los niños de Aguascalientes, el Cerro del Muerto es un personaje más de la ciudad. Algunos maestros cuentan historias en las escuelas sobre cómo el gigante protege a la ciudad mientras duerme, y cómo algún día podría despertar si se rompe el equilibrio de la naturaleza. En los años 70, una historia comenzó a circular entre los jóvenes. Decían que si alguien se quedaba solo en la cima después del atardecer, podía escuchar una voz que le hablaba en un idioma desconocido. Nadie pudo confirmar esa historia, pero muchos dejaron de subir al cerro de noche. Un investigador local recopiló testimonios de personas que afirmaban haber tenido sueños vívidos después de visitar el cerro. En esos sueños, veían a un hombre gigante caminando por el valle, observando la ciudad con tristeza. Los pueblos cercanos al cerro también tienen sus propias versiones. En Jesús María, por ejemplo, se dice que el cerro es un guerrero que fue derrotado en una batalla antigua y que su cuerpo quedó tendido sobre la tierra como advertencia para los demás. En Calvillo, algunos ancianos cuentan que el cerro es un guardián que decidió convertirse en montaña para evitar que fuerzas oscuras entraran al valle. Según ellos, mientras el cerro permanezca intacto, la ciudad estará protegida. Los geólogos han estudiado las fracturas y las cuevas del cerro. Algunas de ellas son profundas y se extienden por kilómetros. Estas cavidades han alimentado rumores sobre túneles secretos y espacios ocultos que nadie ha explorado completamente. Una vez, un grupo de estudiantes universitarios intentó mapear una de las cuevas. Regresaron diciendo que escucharon ecos extraños y que las paredes parecían vibrar cuando hablaban en voz alta. Las autoridades locales han instalado miradores y senderos para los visitantes. Desde lo alto, la vista de Aguascalientes es impresionante, especialmente por la noche, cuando las luces de la ciudad parecen un mar de estrellas bajo el gigante dormido. Sin embargo, hay zonas del cerro que no están señalizadas y que los habitantes prefieren evitar. Dicen que allí el viento suena diferente y que los animales no se acercan. Un viejo pastor contó que una vez vio una sombra enorme moverse sobre la ladera al amanecer. Pensó que era una nube,
pero la sombra tenía una forma demasiado definida, como si alguien se hubiera levantado lentamente. Las leyendas también hablan de tesoros escondidos en el cerro. Algunos creen que antiguos pueblos enterraron objetos sagrados en las entrañas de la montaña para que el guardián los protegiera. En la época de la Revolución Mexicana, se decía que algunos grupos se escondían en las cuevas del cerro. Las historias se mezclaron con rumores de encuentros inexplicables y luces extrañas en la noche. Con el paso de las décadas, el Cerro del Muerto se convirtió en un símbolo de Aguascalientes. Aparece en fotografías, pinturas y relatos, siempre con ese aire de misterio que lo rodea. Los turistas suelen preguntar por qué se llama así, y los guías ofrecen varias respuestas, desde la explicación científica hasta las leyendas más antiguas. Algunos creen que el cerro tiene una energía especial. Personas interesadas en temas espirituales aseguran que es un punto de conexión con fuerzas antiguas de la Tierra. En ciertas fechas del año, especialmente durante los equinoccios, hay quienes suben al cerro para meditar y observar el amanecer. Dicen que la sensación en la cima es diferente, como si el lugar estuviera vivo. Los escritores locales han utilizado el cerro como escenario para cuentos y novelas. En muchas de ellas, el gigante despierta y camina por la ciudad, recordándole a los habitantes su origen y su relación con la naturaleza. Un profesor de historia afirmó que la figura del cerro pudo haber influido en las creencias prehispánicas sobre gigantes y deidades dormidas. Según él, la forma humana de la montaña es demasiado precisa para no haber inspirado mitos. En los días despejados, el cerro parece cercano y familiar, pero cuando la tormenta se acerca, su silueta se vuelve oscura y dominante, como una figura vigilante. Algunas personas dicen que el cerro cambia con el tiempo, que su perfil no es exactamente el mismo que hace décadas. Los geólogos explican que la erosión puede modificar lentamente la forma, pero los habitantes prefieren pensar que el gigante se mueve en sueños. En las redes sociales circulan fotos donde se ve la silueta del cerro con nubes que parecen cabello o humo que sale de su boca. Estas imágenes han alimentado teorías y leyendas modernas. Un joven aseguró haber grabado un sonido extraño en la cima, una especie de respiración profunda. Aunque los expertos dijeron que era el viento, el video se volvió viral entre los habitantes. Las escuelas locales organizan excursiones al cerro para enseñar geografía y ecología. Los niños escuchan atentos las historias y miran la montaña con una mezcla de respeto y curiosidad. El Cerro del Muerto también ha sido escenario de observaciones astronómicas. Desde su cima, el cielo se ve más claro, y algunos creen que el gigante observa las estrellas desde su sueño eterno. Los ancianos dicen que el cerro guarda secretos que solo se revelan a quienes lo respetan. Que no es solo una montaña, sino una historia petrificada. Con cada generación, las leyendas se transforman, pero el cerro sigue allí, inmóvil, observando el paso del tiempo y el crecimiento de la ciudad. Y aunque muchos lo ven solo como una formación geológica, otros sienten que, en algún momento, el gigante abrirá los ojos y recordará todo lo que ha visto desde su sueño milenario. La llegada de un nuevo investigador a Aguascalientes despertó curiosidad entre los habitantes cercanos al cerro. Se llamaba Daniel, era antropólogo y había escuchado sobre las leyendas del gigante dormido desde que era estudiante. Daniel había estudiado mitos de montañas en distintas culturas y notó que muchas civilizaciones antiguas veían las montañas como seres vivos o dioses petrificados. Cuando vio una fotografía del Cerro del Muerto por primera vez, sintió que no era una coincidencia. Decidió viajar a la ciudad para estudiar el fenómeno desde una perspectiva cultural. Su intención era recopilar relatos orales, compararlos con registros históricos y entender cómo una montaña podía convertirse en un símbolo tan poderoso. En su primera semana, visitó bibliotecas locales y archivos históricos. Encontró documentos coloniales donde se mencionaba el cerro como punto de referencia para viajeros y como lugar sagrado para comunidades indígenas. En uno de los textos más antiguos, un fraile describía que los nativos realizaban ceremonias silenciosas en las laderas y que evitaban pronunciar el nombre original del cerro en voz alta. Daniel se preguntó cuál habría sido ese nombre antiguo y qué significaba. Consultó a un lingüista local, quien le explicó que muchos nombres prehispánicos se perdieron tras la conquista. Al mismo tiempo, comenzó a entrevistar a personas mayores que habían vivido toda su vida cerca del cerro. Una mujer de cabello canoso le contó que su abuela decía que el cerro escuchaba las palabras de las personas y que por eso se debía hablar con respeto. Un hombre que trabajaba como guardabosques aseguró que había visto animales comportarse de manera extraña en ciertas zonas del cerro, como si evitaran cruzar algunas áreas específicas.
Daniel subió por primera vez al cerro una mañana clara. El sendero era tranquilo y el aire estaba lleno del canto de aves. A medida que ascendía, la ciudad se hacía más pequeña y la sensación de aislamiento crecía. Al llegar a un mirador, observó la silueta completa del cerro desde un ángulo diferente. Por un momento, tuvo la impresión de que estaba caminando sobre el cuerpo de una figura colosal. Sacó su libreta y comenzó a escribir notas sobre la sensación psicológica que produce caminar sobre una montaña con forma humana. Pensó que la mente humana tiende a buscar patrones y que eso pudo haber influido en las leyendas. Sin embargo, mientras avanzaba, sintió algo difícil de explicar. No era miedo, sino una sensación de ser observado, como si la montaña tuviera una presencia silenciosa. Decidió acampar cerca de la cima para observar el cielo nocturno y registrar sonidos ambientales. Colocó grabadoras y sensores para captar variaciones de viento y temperatura. Durante la noche, escuchó el viento recorrer las rocas, pero también notó patrones que no parecían aleatorios. Los sonidos tenían un ritmo, casi como una respiración lenta. Daniel se recordó a sí mismo que el viento puede generar patrones complejos, pero no pudo evitar sentirse inquieto. Miró hacia la ciudad iluminada y pensó en las miles de personas que dormían bajo la sombra del gigante. A la mañana siguiente, revisó sus grabaciones. Encontró segmentos donde el sonido del viento parecía formar secuencias repetitivas. Lo anotó como un fenómeno interesante, aunque sabía que la mente humana tiende a encontrar patrones donde no los hay. Mientras descendía, encontró una pequeña cueva que no aparecía en los mapas turísticos. La entrada era estrecha, pero decidió asomarse con una linterna. Dentro, las paredes tenían marcas antiguas. Algunas parecían dibujos simples, otras símbolos que no reconocía. Tomó fotografías y decidió mostrarlo a expertos. De regreso a la ciudad, consultó a un arqueólogo local. El arqueólogo se sorprendió al ver las imágenes y dijo que podrían ser marcas prehispánicas, aunque no había registros de excavaciones en esa zona. Esto despertó aún más el interés de Daniel. Si esas marcas eran auténticas, significaba que el cerro había sido un sitio ritual importante. Decidió organizar una pequeña expedición con permisos oficiales para estudiar la cueva. Mientras tanto, las historias sobre su investigación comenzaron a circular entre los habitantes. Algunos vecinos se mostraron emocionados, pero otros se mostraron preocupados. Un anciano le dijo que remover cosas del cerro podría despertar lo que duerme. Daniel sonrió, pensando que era una metáfora cultural, pero anotó la frase en su libreta. Las metáforas suelen revelar mucho sobre las creencias de una comunidad. Mientras esperaba los permisos, siguió recopilando relatos. Un joven le contó que su abuelo decía que el cerro había sido una persona real en tiempos antiguos, un líder que sacrificó su vida para salvar a su pueblo. Otra mujer afirmó que el cerro aparece en sueños de algunas personas, especialmente cuando la ciudad enfrenta cambios importantes. En esos sueños, el gigante mira la ciudad con preocupación. Daniel comenzó a notar un patrón en las historias. El cerro siempre era una figura protectora, pero también una advertencia. Era un guardián que observaba el comportamiento humano. En una visita a una escuela local, los niños le contaron historias que habían escuchado de sus abuelos. Para ellos, el cerro era un personaje vivo que escuchaba sus deseos. Uno de los niños le dijo que había soñado que el cerro se levantaba y caminaba lentamente hacia el horizonte. Cuando Daniel le preguntó qué sentía en el sueño, el niño respondió que el gigante parecía triste. Esa respuesta dejó a Daniel pensativo. ¿Por qué tantas personas asociaban al cerro con emociones humanas? Finalmente, recibió los permisos para explorar la cueva con un pequeño equipo. Incluyó a un arqueólogo, un geólogo y un fotógrafo. Entraron con cuidado, documentando cada paso. La cueva se extendía más de lo que esperaban, con varias bifurcaciones y cámaras naturales. En una de las paredes encontraron más símbolos. Algunos representaban figuras humanas acostadas, similares a la silueta del cerro vista desde lejos. El arqueólogo sugirió que los antiguos habitantes pudieron haber visto el cerro como un ser vivo desde tiempos muy antiguos. Daniel sintió que estaba conectando piezas de un rompecabezas cultural. Las leyendas modernas podían ser ecos de creencias muy antiguas. En una cámara más profunda, encontraron restos de cerámica y herramientas simples. Esto indicaba que las personas habían estado allí hace siglos. El geólogo explicó que la cueva se formó naturalmente, pero que había sido utilizada por humanos en distintas épocas. Mientras avanzaban, Daniel tuvo la sensación de que el espacio era más grande de lo que parecía. El eco de sus pasos resonaba de forma prolongada,
creando una atmósfera casi reverente. En cierto punto, el equipo decidió detenerse y descansar. Apagaron algunas luces para observar la oscuridad total de la cueva. En ese silencio absoluto, Daniel pensó en todas las generaciones que habían mirado el cerro y habían sentido algo similar, una mezcla de respeto, misterio y conexión con algo antiguo. Cuando salieron de la cueva, el sol estaba comenzando a ponerse. La silueta del cerro se recortaba contra el cielo naranja y por un momento, parecía que el gigante estaba respirando lentamente. Daniel sintió que su investigación apenas comenzaba. Había descubierto evidencia de antiguas creencias, pero también había experimentado algo personal que no podía explicar del todo. Esa noche, escribió en su diario que el Cerro del Muerto no era solo un objeto de estudio, sino una presencia cultural viva que seguía influyendo en la mente de las personas. Se preguntó qué más secretos podría guardar la montaña y si las leyendas tenían algún origen más profundo de lo que la ciencia podía explicar. Mientras dormía, soñó con una figura gigante que miraba la ciudad desde lo alto. En el sueño, el gigante no hablaba, pero su mirada transmitía una historia que parecía extenderse por miles de años. Daniel despertó con la sensación de que el cerro no era solo una montaña, sino un testigo silencioso de la humanidad, y sintió que, de alguna forma, la montaña también lo estaba observando. Daniel pasó varios días revisando los materiales recolectados en la cueva. Las fotografías de los símbolos lo intrigaban, especialmente las figuras humanas acostadas que parecían representar la silueta del cerro. Decidió enviar copias digitales a especialistas en iconografía prehispánica. Mientras esperaba respuestas, siguió investigando en archivos históricos de Aguascalientes. En un archivo municipal, encontró un documento poco consultado, un cuaderno de notas de un sacerdote del siglo XVII. El texto estaba deteriorado, pero algunas páginas eran legibles. El sacerdote describía el cerro como una figura antigua que los nativos veneraban como si fuera un ser dormido. También mencionaba que había escuchado relatos sobre un tiempo en que el cerro caminaba. Daniel pensó que era una metáfora, pero le llamó la atención la forma en que el sacerdote registraba los relatos sin juzgarlos, como si considerara que tenían algún valor histórico. En otra página, el sacerdote hablaba de un manuscrito indígena que había sido confiscado durante la evangelización. Decía que el documento narraba la historia de un líder convertido en montaña por voluntad propia. Daniel se sorprendió al leer esto. Si ese manuscrito existía, podría ser una fuente clave para entender la leyenda del cerro. Consultó a un historiador local, quien le explicó que muchos documentos indígenas fueron destruidos o escondidos, pero algunos sobrevivieron en colecciones privadas. Después de varios días de búsqueda, Daniel consiguió una pista. Un coleccionista privado tenía una copia fragmentaria de un manuscrito que hablaba de una montaña con forma humana en la región. El coleccionista aceptó mostrarle el documento bajo ciertas condiciones. Daniel viajó a una pequeña casa antigua donde el manuscrito estaba guardado en una vitrina protegida. El documento estaba escrito en una combinación de símbolos y lenguaje colonial temprano. Con ayuda de un traductor, Daniel comenzó a descifrar algunas partes. El texto hablaba de un líder llamado Acatl, que había guiado a su pueblo en tiempos de sequía y conflictos. Según la historia, Acatl había pedido a los dioses convertirse en tierra para proteger a su gente para siempre. La narración describía cómo el cuerpo del líder se transformó lentamente en colinas y valles, formando una figura humana que permanecería vigilante. Daniel sintió un escalofrío al comparar la descripción con la silueta real del cerro. Aunque sabía que era una leyenda, la coincidencia era sorprendente. El manuscrito también hablaba de rituales realizados en la montaña para comunicarse con el espíritu del guardián. Decía que quienes subían con respeto podían recibir sueños y señales. El traductor explicó que estas historias eran comunes en varias culturas, pero el detalle con el que se describía la transformación era inusual. Daniel obtuvo permiso para estudiar el manuscrito durante unos días. Tomó fotografías y notas detalladas, intentando comparar los símbolos con los encontrados en la cueva. Descubrió que algunos símbolos coincidían. Esto sugería que la cueva podría haber sido un sitio ritual relacionado con la leyenda del líder convertido en montaña. Mientras más leía, más se sumergía en la historia. El manuscrito hablaba de un tiempo del despertar, una era futura en la que el guardián reaccionaría a los actos de las personas. No decía que el cerro se levantaría físicamente, sino que su espíritu influiría en el destino del valle. Daniel reflexionó sobre cómo las culturas antiguas usaban metáforas para hablar del equilibrio entre humanos y naturaleza.
El cerro como guardián era una forma de enseñar respeto por la tierra. Sin embargo, algunos fragmentos eran más enigmáticos. Mencionaban voces de piedra y sueños compartidos que conectaban a la comunidad con el guardián. Daniel comenzó a preguntarse si las experiencias de los habitantes actuales eran una continuación de esas creencias. Mientras tanto, recibió respuestas de los especialistas en iconografía. Confirmaron que los símbolos de la cueva eran de origen prehispánico y probablemente tenían un significado ritual. Esto confirmó que el cerro había sido un sitio sagrado durante siglos. Daniel sintió que estaba reconstruyendo una historia olvidada. Decidió organizar una conferencia local para compartir sus hallazgos con la comunidad. Quería escuchar las reacciones de los habitantes. Durante la conferencia, mostró imágenes del manuscrito y de los símbolos de la cueva. La audiencia se mostró fascinada, pero también cautelosa. Una mujer levantó la mano y dijo que su abuela siempre hablaba de un guardián dormido que escuchaba los pensamientos de las personas. Un hombre comentó que su familia creía que el cerro protegía la ciudad de desastres naturales y que cuando algo malo iba a pasar, el cerro enviaba señales en sueños. Daniel explicó que estas creencias tenían raíces muy antiguas y que el manuscrito era una evidencia de ello. Después de la conferencia, varias personas se acercaron para contarle experiencias personales. Algunos hablaban de sueños, otros de sensaciones extrañas al subir al cerro. Daniel anotó todo, intentando mantener una postura científica, pero no pudo evitar sentirse intrigado por la consistencia de los relatos. Esa noche, regresó al cerro con su equipo para realizar más mediciones. Colocaron sensores sísmicos y grabadoras de sonido en varias zonas. Mientras trabajaban, el cielo se llenó de estrellas y la ciudad se veía distante y silenciosa. Daniel se sentó en una roca y recordó las palabras del manuscrito sobre el tiempo del despertar. Pensó que, tal vez, ese tiempo no era literal, sino simbólico. Reflexionó sobre cómo la urbanización había cambiado el paisaje y cómo las personas se habían desconectado de la naturaleza. Tal vez el cerro era un recordatorio de esa conexión perdida. Mientras revisaba sus equipos, escuchó un sonido profundo, como una vibración lejana. Los sensores no mostraron actividad sísmica significativa. El geólogo sugirió que podía ser un fenómeno acústico causado por el viento y las cavidades internas del cerro. Daniel aceptó la explicación, pero no pudo dejar de pensar en las voces de piedra mencionadas en el manuscrito. Esa noche, soñó de nuevo con el gigante. En el sueño, el gigante miraba la ciudad y parecía comunicarse sin palabras, mostrando imágenes de ríos, campos y personas antiguas. Al despertar, Daniel escribió en su diario que el cerro parecía ser un archivo viviente de la memoria humana, una metáfora poderosa de la relación entre la gente y la tierra. Decidió que su investigación no solo sería académica, sino también un intento de preservar las historias y creencias de la región. Sabía que aún quedaban muchos misterios por explorar y que el cerro tenía más historias escondidas en su piedra y en la memoria de las personas. Y mientras la ciudad dormía, el Cerro del Muerto seguía observando en silencio, como lo había hecho durante siglos. Después de semanas de investigación, Daniel comenzó a notar un fenómeno que no esperaba. Varias personas que habían asistido a su conferencia comenzaron a contactarlo con relatos similares. Una mujer le escribió diciendo que había soñado con una figura gigante que miraba la ciudad desde lo alto del cerro. En el sueño, el gigante no hablaba, pero mostraba imágenes de campos verdes y ríos antiguos. Un estudiante universitario le contó que, después de subir al cerro, había tenido un sueño muy vívido donde caminaba sobre un paisaje antiguo, sin edificios ni carreteras, solo naturaleza y pequeños asentamientos humanos. Un profesor de secundaria le envió un correo diciendo que varios de sus alumnos habían comentado sueños parecidos después de una excursión escolar al cerro. Daniel se preguntó si se trataba de sugestión colectiva. Las historias que él había compartido podían haber influido en la imaginación de las personas. Sin embargo, los detalles de los sueños eran sorprendentemente similares. Todos mencionaban una figura gigante, una sensación de observación y visiones de tiempos antiguos. Decidió entrevistar a algunas de estas personas en persona. Grabó sus testimonios y los comparó cuidadosamente. Notó patrones comunes, la figura no hablaba, las imágenes eran pacíficas y siempre había una sensación de conexión con la tierra. Daniel comenzó a pensar en la posibilidad de que el cerro funcionara como un símbolo colectivo tan fuerte que influía en el subconsciente de la comunidad. En psicología, sabía, los símbolos compartidos pueden aparecer en sueños colectivos cuando forman parte de la identidad cultural.
Sin embargo, había algo más que le llamaba la atención. Algunas personas que no habían escuchado sus conferencias también reportaban sueños similares. Un taxista le contó que había soñado con un gigante de piedra antes de escuchar cualquier noticia sobre la investigación. Una anciana le dijo que había tenido sueños con el cerro desde su infancia, mucho antes de que Daniel llegara a la ciudad. Esto sugería que el fenómeno no era nuevo, solo que ahora estaba siendo documentado. Daniel decidió crear un proyecto comunitario para recopilar sueños y relatos sobre el cerro. Publicó una convocatoria en redes sociales y en la universidad local. En pocos días, recibió decenas de mensajes. Personas de diferentes edades y barrios describían sueños, sensaciones y experiencias relacionadas con el cerro. Algunos decían que, en sus sueños, el cerro parecía triste por el crecimiento de la ciudad. Otros lo veían como un protector que vigilaba las noches. Daniel organizó los relatos en categorías y comenzó a analizarlos como datos cualitativos. Esto se convirtió en una base de datos cultural sin precedentes en la región. Mientras tanto, los medios locales comenzaron a interesarse en su trabajo. Un periódico publicó un artículo titulado El Cerro del Muerto y los sueños de Aguascalientes. La noticia atrajo la atención de más personas y los relatos aumentaron. Daniel fue invitado a un programa de radio donde habló sobre la historia, las leyendas y el simbolismo del cerro. Durante la transmisión, varias personas llamaron para contar experiencias personales. Algunas hablaban de sueños, otras de sensaciones de calma al mirar el cerro desde lejos. Un hombre dijo que cuando se sentía perdido, miraba el cerro y sentía que alguien lo observaba con comprensión. Una mujer comentó que el cerro le daba la sensación de que la ciudad tenía un guardián silencioso. Daniel explicó que las montañas con formas humanas han inspirado mitos en muchas culturas y que el Cerro del Muerto era un ejemplo extraordinario de cómo la geografía puede influir en la identidad de una comunidad. Sin embargo, también habló del manuscrito de Akat y de la idea del líder convertido en montaña. Esto generó aún más interés y algunas personas comenzaron a ver el cerro con nuevos ojos. Un grupo de artistas locales organizó una exposición inspirada en el cerro, con pinturas y esculturas que representaban al gigante dormido. En una de las obras, el cerro aparecía como una figura transparente que contenía recuerdos de generaciones enteras. Daniel asistió a la exposición y se sintió conmovido por la creatividad y la conexión emocional de las personas con la montaña. Se dio cuenta de que su investigación había despertado algo profundo en la comunidad. Mientras tanto, continuó subiendo al cerro para realizar mediciones ambientales. Observó que ciertas zonas tenían microclimas particulares, con vientos y temperaturas ligeramente diferentes. El geólogo del equipo explicó que la forma del cerro influía en la circulación del aire, creando patrones únicos. Daniel recordó las grabaciones del viento que parecían respiraciones. Ahora entendía que esos patrones podían tener una explicación física, pero también una dimensión simbólica. Una noche, decidió subir solo al cerro. Quería experimentar el lugar sin equipos ni teorías, solo como una persona más. Se sentó en una roca y observó la ciudad iluminada. Pensó en cómo el cerro había visto el nacimiento, crecimiento y transformación de Aguascalientes. Imaginó a las personas prehispánicas mirando el mismo paisaje, pero sin luces ni edificios, solo campos y estrellas. Sintió una profunda conexión con el pasado y con las personas que habían vivido allí antes. Mientras estaba sentado, una ráfaga de viento recorrió la ladera y produjo un sonido grave. Daniel cerró los ojos y dejó que el sonido lo envolviera. Por un momento, tuvo la impresión de que el cerro estaba comunicándose, no con palabras, sino con sensaciones. Recordó los relatos de sueños compartidos y pensó que, tal vez, el cerro era un símbolo tan fuerte que trascendía generaciones. Al regresar a casa, escribió en su diario que el Cerro del Muerto era un espejo cultural, una entidad simbólica donde la comunidad proyectaba sus esperanzas, miedos y recuerdos. Decidió escribir un libro sobre su investigación, mezclando ciencia, historia y relatos orales. Mientras trabajaba en el manuscrito, continuaron llegando testimonios. Algunos eran poéticos, otros científicos, otros simplemente personales. Daniel sintió que estaba participando en la creación de una nueva etapa de la leyenda del cerro. El mito ya no era solo una historia antigua, sino una experiencia viva compartida por miles de personas. Y mientras la ciudad seguía creciendo, el Cerro del Muerto permanecía inmóvil, como un testigo silencioso de los sueños de toda una comunidad. Daniel pasó meses trabajando en su libro sobre el Cerro del Muerto.
Cada página era una combinación de ciencia, historia y relatos humanos que mostraban cómo una montaña podía convertirse en el corazón simbólico de una ciudad. Mientras escribía, se dio cuenta de que su visión del cerro había cambiado. Al principio lo veía como un objeto de estudio, una formación geológica interesante. Ahora lo percibía como un archivo vivo de memoria colectiva. El manuscrito de Akkad ocupaba un lugar central en su obra. Para Daniel, la historia del líder convertido en montaña era una metáfora poderosa del sacrificio y la conexión con la tierra. Decidió regresar una última vez a la cueva donde había encontrado los símbolos. Quería despedirse del lugar que había marcado su investigación. Subió al cerro al amanecer, cuando el cielo aún estaba teñido de tonos rosados y azules. El aire era fresco y el silencio profundo. Al llegar a la cueva, se sentó en una roca y cerró los ojos. Pensó en todas las personas que habían estado allí antes que él, en los rituales, las historias y los sueños compartidos. Recordó las voces de los ancianos, los sueños de los niños, las teorías de los científicos y las obras de los artistas inspirados por el cerro. Sintió que todas esas historias formaban una sola narración continua, una conversación entre generaciones separadas por siglos. Entró a la cueva con una linterna y observó los símbolos por última vez. Las figuras humanas acostadas parecían observarlo desde la piedra, como si fueran testigos de su paso. Pensó en Akkad y en la idea de convertirse en tierra para proteger a su gente. Esa idea resonaba con los desafíos modernos: cuidar el entorno, recordar el pasado, pensar en el futuro. Al salir de la cueva, el sol ya estaba alto. Desde la cima, la ciudad de Aguascalientes se extendía ante él como un organismo vivo. Daniel imaginó el valle en tiempos antiguos, sin edificios ni carreteras, solo naturaleza y pequeñas comunidades humanas. Comprendió que el cerro había visto innumerables cambios: sequías, lluvias, crecimiento urbano, generaciones enteras naciendo y desapareciendo. El cerro era una constante en medio del cambio, un punto de referencia físico y simbólico. Mientras observaba el horizonte, sintió una profunda calma. Por primera vez, no intentaba analizar ni explicar, solo experimentar. Pensó que tal vez las leyendas no eran intentos de explicar la realidad, sino formas de darle significado. El Cerro del Muerto, como figura humana, permitía a las personas verse reflejadas en la naturaleza, recordar que forman parte de ella. Esa idea le pareció más poderosa que cualquier teoría científica. Decidió cerrar su libro con una reflexión: que las montañas no solo son piedra y tierra, sino historias acumuladas, sueños y símbolos compartidos. Cuando regresó a la ciudad, presentó su libro en la universidad. La sala estaba llena de estudiantes, profesores y habitantes interesados en el cerro. Leyó fragmentos del manuscrito de Akkad y compartió testimonios de sueños y relatos recopilados. La audiencia escuchaba en silencio, algunos con emoción visible. Al final, una niña levantó la mano y preguntó si el cerro realmente estaba vivo. Daniel pensó por un momento y respondió que, de una forma simbólica, sí lo estaba, porque vivía en las historias y en la mente de las personas. La niña sonrió y dijo que entonces el cerro nunca moriría mientras alguien lo recordara. Esa frase quedó grabada en la mente de Daniel. Con el paso del tiempo, su libro se convirtió en una referencia local sobre el Cerro del Muerto. Escuelas, investigadores y curiosos lo leían para conocer la historia y las leyendas. Daniel decidió quedarse a vivir en Aguascalientes. Sentía que su vida estaba conectada con ese lugar de una forma profunda. Siguió subiendo al cerro de vez en cuando, no como investigador, sino como alguien que visita a un viejo amigo. En una de esas visitas, se sentó en silencio y observó el atardecer. La silueta del cerro se recortaba contra el cielo naranja, exactamente como había visto en fotografías antiguas. Pensó en todas las personas que, en ese mismo momento, miraban el cerro desde distintos puntos de la ciudad. Cada una tenía su propia historia, su propio significado para esa montaña. Algunas lo veían como un paisaje, otras como un símbolo, otras como un guardián. Daniel comprendió que el verdadero misterio del Cerro del Muerto no estaba en si era un gigante petrificado o una simple formación geológica. El misterio estaba en la capacidad humana de transformar la naturaleza en mito, memoria y significado. Mientras el sol desaparecía, el cerro parecía dormir profundamente, inmóvil y eterno. Daniel cerró los ojos y sintió que, de alguna forma, el cerro también lo observaba, no como una entidad sobrenatural, sino como un testigo silencioso del paso del tiempo y de las historias humanas.
pensó que, mientras existieran personas que miraran el cerro con asombro, respeto o curiosidad, el gigante dormido seguiría vivo. Y así, bajo el cielo de Aguascalientes, el Cerro del Muerto continuó descansando, guardando en su silencio las voces de generaciones pasadas, presentes y futuras, como una figura eterna de piedra, memoria y sueños. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.